En un pequeño pueblo enclavado entre colinas ondulantes, vivía un joven cuya vida estaba ensombrecida por la inquietud. Su mente era un torbellino de pensamientos, girando sin cesar entre recuerdos de días pasados y ansiedades por lo que deparaba el futuro. Cada noche, el sueño lo eludía, sus pensamientos corrían como hojas atrapadas en una tormenta. El peso de su mente inquieta oprimía su corazón, dejándolo anhelando una paz que parecía estar siempre fuera de su alcance. Los días del joven estaban llenos de distracciones. Caminaba por el pueblo, apenas notando los colores vibrantes de las flores en flor o los alegres cantos de los pájaros posados en árboles antiguos. Sus pasos eran pesados, su mirada distante, como si buscara algo intangible, algo justo más allá de su alcance. Los aldeanos, amables y sencillos en sus maneras, veían su lucha pero no podían ofrecerle un remedio. Vivían sus vidas con tranquila satisfacción, mientras él se sentía como un extraño entre ellos, atrapado en un ciclo de inquietud. Una mañana, impulsado por una desesperada necesidad de claridad, el joven buscó al anciano del pueblo, un hombre conocido por su sabiduría. El anciano vivía en una modesta cabaña en el borde del pueblo, rodeada por un jardín de hierbas y flores silvestres. Su rostro estaba surcado por los años de experiencia. Sus ojos brillaban con una calma que parecía irradiar desde dentro. El joven se acercó con el corazón cargado de preguntas, esperando que el anciano pudiera mostrarle un camino hacia la paz que tanto anhelaba. El anciano escuchó en silencio mientras el joven derramaba sus problemas. No dijo una palabra, pero su presencia era firme, como un árbol antiguo profundamente arraigado en la tierra. Cuando el joven terminó, el anciano se levantó y tomó una simple taza de arcilla de un estante de madera. La llenó hasta el borde con agua de una jarra cercana. La superficie temblaba ligeramente bajo el peso de su plenitud. Sin explicación, el anciano le entregó la taza al joven y señaló un sendero que conducía al otro extremo del pueblo. La tarea era clara: llevar la taza hasta el final del camino y regresar sin derramar una sola gota. El joven dudó, inseguro del propósito de una tarea aparentemente tan simple. Sin embargo, confiando en la sabiduría del anciano, tomó la taza y comenzó su viaje. El sendero era irregular, serpenteando a través del corazón del pueblo. Mientras caminaba, sostenía la taza con fuerza, sus ojos fijos en la superficie del agua. Cada paso requería toda su atención, pues el menor descuido podía hacer que el agua se derramara. El mundo a su alrededor se desvaneció en un borrón. Los ladridos de los perros, las risas de los niños jugando en el polvo, el parloteo de los aldeanos ocupados en sus quehaceres diarios. Todo se desvaneció. Su mente, antes una tormenta de pensamientos, se enfocó en un solo punto: la taza en sus manos. El trayecto hasta el otro extremo del pueblo no era largo, pero parecía una eternidad. Cada guijarro en el camino, cada ráfaga de viento, se convertía en un desafío para su concentración. Se movía lentamente, con deliberación, su respiración estable mientras equilibraba la taza. Cuando llegó al final, marcado por un viejo pozo de piedra, dio la vuelta y comenzó el regreso. La tarea lo absorbía por completo. Las preocupaciones que lo habían atormentado, remordimientos del pasado, temores del futuro, no tenían espacio para entrometerse. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba tranquila, su corazón estable. Cuando finalmente regresó a la cabaña del anciano, con la taza aún llena, se presentó ante el sabio, sin aliento pero triunfante. Los ojos del anciano brillaron con comprensión mientras tomaba la taza y la colocaba de nuevo en el estante. El joven, aún recuperando el aliento, se dio cuenta de algo extraordinario. Durante su viaje, no había notado nada más que el agua en la taza. El pueblo, con todos sus sonidos e imágenes, había desaparecido de su conciencia. Su mente había estado completamente presente, anclada en la tarea que tenía entre manos. La expresión del anciano se suavizó y le indicó al joven que se sentara. En el silencio que siguió, la sabiduría del anciano se desplegó como una fior abriéndose al sol. La verdadera paz, transmitió, no se encontraba en escapar del mundo o perseguir sueños lejanos. No era algo que se buscara en el pasado o en el futuro, ni estaba escondida en lugares remotos. La paz ya estaba dentro de él, esperando a ser descubierta al vivir plenamente en el momento presente. La taza de agua había sido una herramienta, una forma de mostrarle al joven cómo anclar su mente inquieta. Al enfocarse en la tarea,
Había soltado las cargas que lo oprimían, aunque solo por un momento. El joven permaneció en silencio, las palabras del anciano calando profundamente en su alma. Comprendió que su sufrimiento no provenía del mundo que lo rodeaba, sino de sus propios pensamientos errantes. El pasado, con sus remordimientos, no podía cambiarse. El futuro, con sus incertidumbres, no podía controlarse. Pero el presente, este momento, esta respiración, era suyo para abrazar. La realización fue como una llave girando en una cerradura, abriendo una puerta que no sabía que existía. A partir de ese día, la vida del joven comenzó a cambiar. Regresó a su pequeña casa, pero ahora se sentía diferente, como si las propias paredes se hubieran suavizado. Comenzó a practicar lo que el anciano le había mostrado, anclándose en el presente. Cuando comía, saboreaba el calor del pan y la dulzura de la fruta. Cuando caminaba, sentía la tierra bajo sus pies y la brisa contra su piel. Cuando pensamientos del pasado o del futuro se colaban, suavemente llevaba su atención de vuelta al momento, como guiando a un niño perdido de regreso a casa. Los aldeanos notaron el cambio. Los pasos del joven eran más ligeros, sus ojos más brillantes. Sonreía más, no porque sus circunstancias hubieran cambiado, sino porque él había cambiado. El mundo a su alrededor parecía brillar con nueva vida. El susurro de las hojas, el calor del sol, las risas de los niños se convirtieron en regalos para atesorar. El sueño, antes un extraño, ahora llegaba fácilmente. Su mente ya no era un campo de batalla de pensamientos inquietos. El viaje del joven no lo había llevado lejos del pueblo, pero lo había transformado. Llevaba la lección del anciano en su corazón. La paz no era un destino que alcanzar, sino una forma de ser, encontrada en el simple acto de vivir plenamente en el ahora. Cada momento se convirtió en una oportunidad para practicar, para elegir la presencia sobre la distracción, la calma sobre el caos. Y en esa elección encontró una libertad que nunca había conocido. El pueblo continuó con su tranquilo ritmo, las colinas vigilando como siempre lo habían hecho. Pero para el joven, todo era diferente. Había descubierto que la paz no era algo que se encontraba fuera de sí mismo. Era una llama que siempre había ardido dentro de él, esperando que la cuidara con esmero. Al soltar el pasado y el futuro, había desbloqueado una vida de alegría silenciosa, un momento a la vez.